Hola, yo soy Nando. Y yo soy Carla. Y esto es Así que te gustan las plantas. Porque a nosotros nos encantan las plantas. Y tenemos la ligera sospecha de que a ti también. Así que te damos la bienvenida al episodio número 10. De la segunda temporada, exactamente. Segunda temporada, qué rápido pasó. Y hoy día hablamos sobre un tema que te va a ayudar. ¿Qué hacer cuando vas al vivero? Yo creo que lo primero que deberías hacer es no desesperarte y comprar absolutamente todas las plantas por más hermosas que se vean. Sí, yo quería hacer como que una intro un poquito, pero ¿sabes qué cosa? Sí, directo al grano, porque ese definitivamente es el consejo más importante. No te aloques, ¿ya? No te aloques y compres porque por experiencia propia te podemos decir que no es buena idea. No es buena idea. A mí me ha pasado, ¿te acuerdas lo que me pasó a mí con los camachos? Los camesíparis, piscífera. Ay, los camachupachos. Yo les decía así porque su nombre es demasiado complejo. Camesíparis, piscífera, filífera, folífera. Áurea. Ay, vaya, sí, qué fácil. Sí, es muy marciano. Es una conífera, es un árbol que destaca por lo bonito que es. Tiene un color hermoso. Yo lo vi, me emocioné, dije, necesito esto en mi vida. Y me animé con una planta relativamente grande. Y de ahí me animé con otra planta relativamente grande de la misma especie. Y una más. Y un par más, un poco más chicas. Y el problema que tuve es que donde lo tenía no era el mismo clima que donde lo compré. Es decir, el vivero queda en una zona que tiene un clima muy parecido a donde vivo yo, pero donde vivo yo no tengo espacio para un árbol de ese tamaño, entonces lo tenía en tu casa. Y en tu casa el clima es diferente, pese a que estamos en la misma ciudad. Exacto, porque así es Lima es diversa y yo, por ejemplo, vivo cerca al mar y tú vives más cerca a, como, digamos, Camino a Cieneguilla, ¿ya? Claro, digamos más cerca, para la gente que no sabe dónde es Cieneguilla en eso, pero digamos que un poquito más a mayor elevación. Y lo que ocurre acá en Lima es que a menor elevación, más cerca al mar, el clima es mucho más nublado, el invierno se siente mucho más... Es mucho más húmedo. Exactamente. Y el sol por ahí, por mis zonas, no sale tan seguido como aquí. Yo, ahorita, por ejemplo, en invierno, salgo de mi casa en chompa y casaca y llego a la tuya y te encuentro en short. Exacto. Bueno, pero para aterrizarlo, lo que ocurrió es que estas plantas se me infectaron y no fui capaz de encontrar la solución. Hice de todo, les puse hongos que combatían el problema, porque era una infección de hongos. Y le metí tiempo a tratarlas, a darle forma. Le metí horas y horas y horas, muchas más de las que me gustaría admitir. Y finalmente me di cuenta de que el tiempo pasaba y los ejemplares no mejoraban, sino que empeoraban. Y como no quiero meterle tiempo a algo que no tiene futuro, las tuve que... No, con mucho dolor. Con mucho dolor las tuve que descartar, pues las tuve que matar. Entonces... Es que en verdad no estaban viviendo bien, o sea, no tenían una vida digna, es que en verdad por más amor y cuidado que les dimos, porque incluso ahora en pandemia, por ejemplo, que no podía ir a mi casa, yo las cuidaba. Claro. Y me he pasado varias horas tratando de podar algunas hojitas, regando y tratando de descubrir qué les pasaba. Y pues la verdad es que no era el clima, no era el espacio para ellas. Y por eso es importante que cuando van al vivero, primero no se desesperen. Y yo sé que es difícil y yo soy de las primerísimas que peca en eso, porque yo veo una planta y es bonita y me la quiero llevar. Y pues hay que fijarse primero, uno, si tienes espacio en tu casa, y dos, pensar muy bien qué planta es, identificarla, cómo crece. Y preguntar y si no la conoces, puedes preguntar en el vivero como, ¿de dónde viene, no? ¿De dónde la traen? Por ejemplo, este camacho que tú cuentas venía de San Ramón, si no me equivoco, en la selva central. Ese es un tema fascinante, pues, porque San Ramón es la selva, sí, como ceja de selva. Selva central. Sí, creo que se le llama así. Sí. O sea, no es la selva baja, sino selva alta. Lo que pasa es que selva central es un término creo que es un término respecto del norte o sur del país, pero el clima o el ecosistema es selva alta, en el sentido que tiene más altitud. No lo sé, en Wikipedia cuando pones San Ramón te sale ubicado en la selva central, entonces... No sé, puede ser, pero creo que se refiere al norte o sur. Pero el punto de esto es que el camacho es originario de climas templados. Creo que viene de Japón. Wow. Y está adaptado a que le caiga nieve. Entonces es un pase de vuelta, pues ¿cómo es que viven y me dijeron que en el vivero lo tenían en una zona relativamente alta, donde hacía medio frío.
Pero bueno, el punto con esto es que quizás sea buena idea escuchar nuestro episodio sobre apps para plantas e identificar la planta antes de comprarla, ¿no? O bueno, como tú dices, preguntar bien y que te aseguren que sí va a vivir bien en donde la quieres tener. Sí, totalmente de acuerdo, pero incluso con este camacho recuerdo que investigamos sobre él y no hay mucha información en internet sobre esa especie en particular, sobre cómo cuidarla, cómo cultivarla, cómo podarla. No hay mucha información, entonces si te quieres arriesgar también con una especie así, que también es súper válido y así se aprenden muchas cosas en la vida, arriésgate pero con una. O sea, trata de controlar un poco ahí tu desesperación y gusto por las plantas y compra una chiquita y experimenta con eso. También para que no gastes un montón de dinero, ¿no? Porque pues son especies así a veces un poco selectas que cuestan un poquito más que el resto. Claro. Entonces hay que cuidar la economía en tiempos de crisis como los que vivimos ahora. En ese caso, felizmente, no eran particularmente caras para el tamaño que tenían. No. Pero podría haber pasado, porque hay otras especies que sí, tú te emocionas y sí son particularmente caras, ¿no? Sí, sobre todo creo que tú me has contado algunas de bonsai, por ejemplo, que vienen de otros países, que son importadas y son carísimas y seguramente muchas vienen, por ejemplo, de Japón y el clima de Japón y el clima de un lugar cerca al mar no es muy parecido. Aunque Japón es una isla, bueno pero ahí hay nieve pues, y aquí no, exacto. Entonces... Claro, porque Jamaica también está cerca al mar y Noruega también está cerca al mar, pero no es igual. Sí, claro. Entonces investigar y no comprar por comprar. Preguntar bien y como te digo, identifícala, ¿no? Si tienes dudas. Otra cosa que deberías hacer cuando vas a un vivero es, antes de comprar la planta que hayas decidido comprar, bueno, incluso antes de decidir comprarla, dale una revisada a la planta, al sustrato, fíjate cómo está, fíjate si tiene algún hongo, alguna bacteria, hormigas por ahí caminando, porque llevarla así, sin mucha revisión, puede afectar lo que tienes en casa, porque te estás metiendo un nuevo ser vivo con tus plantas, entonces es bueno también darle una mirada y también asegurarse de hace cuánto tiempo, preguntar, ¿no? Hace cuánto tiempo que han trasplantado esa planta, ¿no? Porque, o pedir que sean honestos contigo, porque muchas veces tú ves, ¿no? Una vez creo que nos pasó con una bugambilia o no sé con qué planta que la comprábamos y el momento de llegar a casa la abrimos y era una estaca, no tenía raíces. Ah, ya, eso pasó con mis tujas. Bueno, mi tuja, la grandecita, que la llevamos a tu casa. Y ya entrando un poquito más en confianza, no la agarré de la bolsa, sino del tronco. Y la bolsa se cayó. Porque prácticamente no tenía raíces. Eran 3 raícitas. Era una planta que estaba recién trasplantada. Y yo dije, qué afortunado soy que me la han vendido. Era una tuja, me parecía bien decente. Creo que me costó 18 lucas, 20 Pero lucas. Era grandecita. Dije, está grandecita, el tronquito estaba acá. Yo dije, gordito. ¡qué ofertón! Y de ahí entendí por qué era el ofertón, ¿no? Pero felizmente, la tuja es una planta... Bueno, no es tuja, es platiclados, pero bueno, la tuja es una planta terriblemente fuerte. ¿Y ahí está. Agarró, está formando su base y todo, y le va muy bien. Y de hecho está muy bonita. Entonces, ese es otro consejo que te podemos dar, ¿no? Revisa, pregunta, y mírale la cara también al vendedor, a ver si tiene cara de honesto. O pregúntale en verdad, ¿no? Y dile que sea sincero contigo y seguramente esperemos que lo sea. No estaría de más comenzar a establecer una relación con tus caseros, pues, ¿no? Del mercado, de los viveros que ya te van diciendo. Te pueden dar algún tip, si tú vas recurrentemente a algún sitio, ya esa persona no va a tener, tanta ansia por concretar la venta en un momento concreto, ¿no? Entonces te puede decir, mira, esta no está muy buena, vuelve a la próxima. O te puede decir, oye, vuelve a la próxima porque voy a tener una selección mejor, me va a llegar otra cosa. También porque puedes pedirle, oye, avísame cuando te llegue lo que estoy buscando. Y así. Sí, hay muchos, de hecho, vendedores de plantas que se han hecho, en cierta forma, amigos de nosotros. Incluso a veces te dan su WhatsApp para que les escribas. Recuerdo a esta señora de un vivero que siempre te mandaba fotos de las nuevas plantas que traía. Sí. Entonces, bravazo, ¿no? Y así conociendo más gente verde, más gente del mundo de las plantas. Y contactando, ¿no? Y comprando y así como comunidad. Sí. Otra cosa que deberías hacer siempre cuando estés en el vivero es fijarte en la salud de la planta antes de llevarla.
Claro, claro. Lo que les decía, ¿no? Lo de las cochinillas, lo de las... que tenga alguna bacteria o un hongo por ahí medio invisible. Ah, claro. Pero tú te estás refiriendo, digamos, a... Claro, es que lo que tú dices es, en verdad... Yo me estoy refiriendo a algo más obvio, ¿no? Pero quizás hay que decirlo, que es que si no estás seguro de poder rescatar una planta, evita comprar plantas enfermas. Porque hay plantas que tú puedes comprar medio enfermitas y te las dejan a mejor precio. Y si ya la conoces y ya sabes qué se puede hacer para mejorarla, pues bien, no procedes. Pero si es una planta que nunca has cultivado antes... A veces te puede provocar difícil. Como que rescatarla, ¿no? Sacarla adelante y puede ser una experiencia terrible. Sí, pues sí, sobre todo si no la conoces, ¿no? Sí. Claro. Lo siguiente que me gustaría decir es tener en cuenta dos cosas. Uno, cómo tienen las plantas en el vivero, la planta que tú estás buscando, la planta que quieres conseguir. Y preguntar si ha llegado hace poco a ese vivero o hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte una idea de cómo se cultiva esa planta. Y a veces te puedes confiar y puedes pensar que la manera en que la tienen en ese vivero es como se cultiva. Y no necesariamente, porque pueden tener un proveedor o pueden tener otro local, otro sitio. Y lo que tú estás viendo es una planta que acaba de llegar ahí. Y si tú imitas esas condiciones, de repente no te va a salir. Claro, no, para eso siempre está la investigación previa y eso es lo que siempre les decimos, investigar antes de llevarse una planta nueva a casa, si es que no quieres que se muera. Porque sí, pues muchas veces la forma del display o la forma en cómo exhiben la planta no es necesariamente la forma en cómo esa planta vive, como tú dices, ¿no? A veces viene el proveedor, les deja 50 suculentas, por ejemplo, en los mercados, sobre todo, ¿no? Los mercados en general que hay en los barrios, en los mercados grandes como el de Oasis o el de las Flores de Hacho, que tienden a tener techos y suelen ser un poquito oscuros. Ah, claro, sí. Y no es que las suculentas puedan vivir realmente ahí, ¿no? Ahí están siendo exhibidas para que tú vayas y las compres. Y probablemente no vivan muchos días ahí. A veces llegan y, por ejemplo, en el mercado de Hacho las plantas cambian al día. Claro, entonces, que se mueven muchísimo. Sí, exacto. Claro, y si tú te guías por eso, tú podrías pensar que las suculentas y las plantas, digamos, de interior, entre comillas, esas enredaderas, pues puedan vivir en las mismas condiciones. Y no, porque las enredaderas de repente están tranquilamente ahí, bien, y las suculentas no. Exactamente. También deberías preguntar, pienso yo, sobre las necesidades y las vulnerabilidades de la planta. Se pregunta cómo se cultiva, pregunta qué le afecta, ¿no? Cuáles son sus debilidades, ¿no? Porque en general tú riegas cuando el sustrato se seca bastante, pero no todo. Eso se cumple prácticamente para todas las plantas. Pero hay algunas plantas que aguantan un poco más si tiendes a regar más seguido. Sí. Es decir, que aguantan más si te excedes con el riego, y hay plantas que aguantan más si te excedes con la sequedad. Y eso te puede ayudar muchísimo si lo preguntas con anticipación. Sí, es básicamente preguntar con confianza. Muchas veces, incluso a mí me ha pasado también que me da como roche, pero luego lo rompes y muchos vendedores están muy dispuestos a quedarse conversando y te empiezan a ofrecer más plantas. Sí. Y también es bravazo, ¿no? Hacer esa conexión con los vendedores. O sea, con la gente que se dedica a eso. Sí, por ejemplo tenemos esta señora que es de Cusco, que ahora por ejemplo ya no puede ir a vender porque es una señora mayor y estamos en pandemia. Sí, la señora. Y cuando vamos, igual como que nos reconocen, ¡ay chicos! Y ahora ya no está la señora, ¿no? Están sus hijos, creo. Sí, creo que sí. Pero sí, es chévere, ¿no? Y siempre tiene especies bonitas. Y ya, por ejemplo, sabemos que esa tienda o ese stand nos da plantas saludables, nos da plantas con nombre, porque ellos saben los nombres científicos de las plantas que te están vendiendo. Porque muchas veces, por ejemplo, encuentras suculentas en vasito por cantidad que te venden a un sol, pero la persona que te la vende no sabe qué planta es, solo te dice, sí, un sol cualquiera y todas son suculentas y tan. Pero este puesto, por ejemplo, como el señor ya nos conoce porque vamos seguido, nos conversa, nos dice, esta planta sí, y la sumerges porque yo he probado y antes la regaba con regadera, pero desde que la riego por inmersión, que es diferente. Entonces, claro, como te que dan se sus abre tips, un poco y pues. te dan sus tips, exacto. Sí. Así que ya sabes, creo que el resumen es comunícate y establece relaciones con la gente de los viveros, con los vendedores, con la gente que cultiva. Sí, tal vez si te dan descuentos. Así es. Y ya pues lo dejamos acá.
Y nos vemos en la próxima semana. Exactamente. En nuevos capítulos de Así que te gustan las plantas. No se olviden que nos pueden seguir en Instagram, en TikTok. Y como les decíamos ayer, ya pronto vamos a sacar nuestro catálogo de macetas y arreglos botánicos. Así que estén pendientes, por favor. Pero ahí vamos a hacer un sorteo. Entonces, por ahí si quieren ganarse alguna plantita de nuestra colección, con una de nuestras primeras macetas que hemos hecho con nuestras manitas, pueden participar del sorteo y ya les vamos a ir contando por nuestras redes sociales. Así es. Así que, chao. Adiós.